Libro cuarto de Moisés. Números. Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Números, Bamidbar, en el desierto. Shalom, ¿cómo están? Gracias al Todopoderoso. Entonces, una vez más, tenemos la oportunidad de continuar estudiando el libro de Bamidbar en el desierto. Y es muy interesante desde que comenzamos, ¿no?, a ver el libro de Bamidbar. Vemos que se empiezan a manifestar en el corazón. Durante un año ellos estaban felices de haber salido, de haber sido libres, pero ahora se empieza a manifestar. Capítulo 15, que había comenzado con las ofrendas y los sacrificios que se estaban preparando para el momento en que ellos lleguen a la tierra prometida. A partir de aquí ellos ya estaban, se puede decir, sentenciados a 40 años caminar en el desierto, a rondar en el desierto, por su desobediencia, por su rebeldía. A pesar de que el pueblo estaba molesto y hubo una guerra antes, una batalla en Horma, y algunos murieron, también los espías que se rebelaron contra Moisés y hablaron mal de la tierra, ya habían muerto. Algunos de los israelitas como que se resignaron a lo que el Padre estableció, pero había una resignación, como quien dice, no me queda de otra. Ese tipo de resignación, no me queda de otra. Y entonces, eso no quiere decir, bueno, por ejemplo, mientras ellos no se manifestaban, el Padre no le hacía nada. Pero hay que recordar que cuando vos tenés en tu corazón algo que te pesa, te molesta, no vas a poder caminar mucho tiempo con esa carga. Tarde o temprano se va a manifestar. Y eso es muy importante, ¿no? Por eso las reglas que salían acá eran especialmente para que ellos pudieran identificar lo que había en su corazón, identificar la carga que estaban teniendo en su corazón, y sobre todo contra el eterno Moisés y otras personas. O sea, lo que quiero decirles es que quedaron medio renegando. Bueno, ya que no nos queda otra, vamos a hacer lo que dice el Padre, pero ahí quedaron renegando, molestos. Y vamos a avanzar. Nos quedamos en el versículo 26. Ahí fue el último versículo que leímos. Y estaba hablando de los sacrificios que se tenía que hacer para redimir al pueblo entero. Dice acá: y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y el extranjero que mora entre ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo. Si una persona, ahora fíjense en el 27 hasta el 26, habla de un tipo de redención en conjunto para todo el pueblo. El pueblo se equivoca, el pueblo reconoce, trae los sacrificios al sacerdote y los presenta, cumplen todos los rituales y el Eterno les perdona. Ya una sombra profética de una redención para todo el pueblo que iba a ocurrir. Pero en el 27 habla de una persona en particular. Esto nos hace entender una cosa, que cuando se estaba haciendo estos decretos, estos mandamientos, el Padre pensaba primero en la comunidad en general. Toda la comunidad para mí es uno, es como una persona. Pero también pensaba en los individuales. Muchas veces una persona individualmente puede tener un corazón negativo y arruinar toda la comunidad. Ocurre eso. Porque eso ocurrió, o sea, que todavía no ocurrió, pero va a ocurrir
cuando estén llegando a la tierra prometida, por causa de una persona que se llamaba Cam, que no entendió el corazón del padre, y él trajo tesoros de Jericó a escondida, y eso trajo desgracia al pueblo hebreo porque murieron varios de sus compañeros en la guerra con Ai. Y el padre decía que había uno que había cometido anatema, pecado. Entonces por eso es importante que ellos también entiendan, aunque el pueblo en conjunto necesita ser redimido, también individualmente puede haber alguno que esté trayendo negatividad a la reunión. Eso también ocurrió en el tiempo ya de la restauración, el tiempo de Yeshua, cuando empiezan los primeros creyentes en Yeshua a llevar el mensaje y a organizarse. Aparece ahí dos personas, ¿cómo se llamaban? Ananías y Zafira, que querían ya mentir a la congregación, introduciendo entonces así ya lo que es la hipocresía y la falsedad. Entonces por eso la individualidad también es importante. Y acá miren cómo aparece este punto. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. Dice acá, para expiación. Esto también se relaciona con este mandamiento que ya aparece en Levítico, que voy a leer. Levítico 4:27 dice así: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos del Eterno en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Recuerden que la cabra también la escritura representa, ¿cómo se dice? Altanería, soberbia, orgullo, ¿no? Entonces es como que vos estás despojándote de ese corazón, ¿no? Una de los significados que tenía. Entonces ya vemos que este mandamiento ya aparecía en el libro de Levítico. Ahora 28, continuando con números. Y el Cohen hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. ¿Qué significa yerro? Que no quería hacerlo, pero lo hizo. No era su intención. No había un corazón maligno. Simplemente error, falta, equivocación. Entonces se le comprende. Va a hacer expiación por él. Cuando pecare por yerro delante del Eterno, la reconciliará y le será perdonado, dice. El 29, el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Entonces, cuando dice acá una misma ley, no se le aplica otra vez a todos los mandamientos que están ya mencionando desde el principio. Se está refiriendo específicamente a este momento y a este efecto. Cuando un extranjero también que quiera ser parte de la comunidad, también cometa un error contra alguno de los decretados por el Padre, también va a seguir este mismo ritual. Acá en la Nueva Traducción Viviente, quiero mirar esta nota. Estas mismas instrucciones, servicios y ofrendas, ¿cuáles eran las cosas que tenían que tener en cuenta los extranjeros? Esto es una nota que estoy leyendo. Trato con los demás, será un punto. Blasfemar el nombre del Eterno. Menospreciar la tierra prometida. Se aplica tanto a los israelitas de nacimiento como a los extranjeros que viven entre ustedes. Entonces, esas eran las cosas que ellos tenían que tener en cuenta para poder vivir o convivir con los israelitas. Un buen trato con los demás. Entonces, si vos no tenías un buen trato con los demás, entonces estaba cometiendo errores. También menospreciar la tierra prometida, blasfemar también el nombre del Eterno. Entonces, vamos a mirar muy bien porque estos puntos son importantes para entender lo que viene después. Entonces, el Padre está diciendo, estas son las reglas que tienen que tener ustedes para que puedan continuar el viaje rumbo a la tierra prometida, tanto locales como extranjeros. Y vamos a recordar otra vez para que no nos olvidemos. Primer punto, trato con los demás. ¿Qué es trato con los demás? No hacer escándalo a otra persona, no perjudicar a la otra persona, no criticar, murmurar, blasfemar, menospreciar, dañar, golpear, matar, etcétera, a otra persona. Tratar en lo posible de tener un buen trato entre todos. Ese es
Número 1. Otro, blasfemar el nombre del Eterno. Menospreciar todo lo que el Eterno preparó. Eso es blasfemar. Tener en poco sus decretos. A mí qué me importa lo que diga Adonai, Yahweh, qué me importa esas cosas. Yo hago mi vida como quiero. Cosas como esa, si sos parte de la comunidad hebrea, israelita, no tiene que haber en tu vida. Está saliendo acá. Si no sos parte de la comunidad israelita, puedes hacer lo que sea. Pero si vas a ser parte, tenés que tener este punto. Y menospreciar la tierra prometida. Porque el Padre nos dio a nosotros una promesa que es una tierra. Una tierra por la cual va a permitir que las naciones se puedan bendecir. De esa tierra va a salir la Torá para todas las naciones. Estas son las promesas, ¿no? Tanto extranjeros como nativos tienen que tener este mismo concepto. Por eso si nosotros decimos en este tiempo que somos creyentes en Yeshua, según la escritura el apóstol Pablo dice que a través de Yeshua nosotros fuimos hechos linaje de Abraham. ¿Qué quiere decir? Si somos hechos a través de Yeshua, linaje de Abraham, somos herederos de la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que se le hizo a Abraham. Promesa de una tierra, promesa de un reino, de una simiente que iba a bendecir a las naciones. Bueno, continuemos. Versículo 30. Pero fíjense, esto está hablando para la persona esa. Más la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja al Eterno. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Hay que entender bien esta palabra cortada. No simplemente quiere decir, como algunos dicen, le van a ejecutar o matar. Se va a analizar, se va a investigar el grado de su soberbia, porque acá habla de soberbia. O sea, que comete errores, pero no, o sea, comete alguna transgresión, algún pecado, pero no por error, por yerro, sino por soberbia. ¿Saben lo que es soberbia? Que como que lo que le estaba hablando al principio, no te quedaste tan bien, entonces en la convivencia vas a empezar a tipo hincharla así, molestarla, hacerle trampa. Cuando siempre ocurre esto en el fútbol, ¿no? Cuando te cae mal un jugador o te hizo algo y después pasó así, buscar el momento de vengarte. En un momento me voy a vengar. Por lo menos a mí me hicieron una vez así, ¿no? Entonces, esa persona que que comete también falta, pero se puede decir porque había algo negativo en su corazón, algo soberbio, un orgullo. Ocurre mucho en la calle, ¿no? Cuando están manejando las personas. Algunos salí, voy a mi camino, y vos no salís, te bocina, o viene y casi te atropella, o te dice de todo. Bueno, estas personas, esta característica, actuar con soberbia, cuando vos descargas tu ira por otra persona, por alguna cuestión. Por eso hay que tener cuidado con estas cosas, ¿no? ¿Está bien? Entonces, miren lo que dice acá. Cuando una persona, el natural, actúa con soberbia, el extranjero, ultraja, dice, como el extranjero, ultraja al Eterno, esa persona será cortada de medio de su pueblo. Vamos a la nota 30. O sea, voy a ver esta nota. Números 15:30 en la Nueva Traducción Viviente dice así: sin embargo, aquellos que descaradamente, fíjense cómo dice acá, descaradamente violen la voluntad del Eterno, sean israelitas de nacimiento, extranjeros, blasfeman contra el Eterno, deben ser excluidos de la comunidad. Y esta palabra, ¿cómo se decía? Separado o cortado, en el hebreo sale como la palabra care, que no simplemente significa es también un tipo de muerte, pero una muerte como puede ser una muerte espiritual, o una muerte física, o algunos lo aludían a que alguna vez le puede pasar algo. Esa persona vive así, le va a pasar algo. O sea, hay que entender este punto. No es que le va a pasar porque yo quiero que le pase algo. Es que su misma acción negativa, su misma acción de ir en contra de la voluntad del Padre o de hacer las cosas por maldad, le van a provocar, puede ser, hasta la muerte. Tenemos que tener en cuenta mucho. Por eso es importante entender, ¿no? esta perspectiva, ¿no? Ser soberbio, agresivo, malo con otras personas
En la antigüedad se creía que te podía hasta traer la muerte. Pero recuerden, no porque yo deseo que se muera, sino que su actitud, esa, por ejemplo, Judas Iscariote, ¿no? ¿Cómo vivía Judas Iscariote? Judas Iscariote vivía haciendo lo negativo, ¿no? Y al final terminó matándose él, ¿no? No es que nadie le mató, él terminó matando. El rey Saúl también, su propia soberbia, nunca quiso entender la voluntad del Padre y terminó matándose. Cosas como esa, ¿no? La Biblia nos menciona. Y también podemos tener ahí el caso de Acán y otros. Bueno, entonces, son expulsados o mueren. Dos opciones hay. Continuamos. Entonces ya entendemos ese punto. Y dice acá el versículo 31, fíjense, ¿por qué causa ocurriría eso con una persona? ¿Por qué una persona tendría ese corazón de soberbia, de arrogante, de blasfemar? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la razón que haría que actúe así? Por cuanto tuvo en poco la davar del Eterno, la palabra del Todopoderoso. ¿Qué es la palabra? Las instrucciones, las enseñanzas, la guía que le estaban dando para tener una buena convivencia. Pero yo no voy a hacer caso de eso. ¿Por qué los delincuentes son delincuentes? Porque ellos quieren ir en contra de lo correcto. Está mal robarle a una persona, pero a ellos no le importa que está mal eso, aunque la ley dice que no hay que hacer. Ellos igual le roban y si la persona le quiere dar su propiedad, le matan o le dañan. Eso es ir en contra de la voluntad del Padre. Cualquier cosa que vos haces en contra de la voluntad de la palabra, lo que es establecido, vos estás actuando con soberbia, con maldad. Porque la palabra es para instruirte, la palabra es para darte protección a tu vida. Eso la Biblia nos está explicando. Por cuanto tuvo en poco la palabra del Eterno y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad, fíjense cómo dice ahí, caerá sobre ella. O sea que va a caer como se puede decir, una maldición sobre su vida por causa de su iniquidad. Y esa maldición lo va a producir él mismo. No es que otro va a producir para que caiga la maldición. Por eso no va a ocurrir esto, te echo una maldición. Así no va a ser, ¿no? Por algunos dicen, te maldigo en el nombre de Yahvé. No es así, ¿no? Sino su propio pecado, su propia maldad le va a arruinar la vida. Hay que entender muy bien este punto. Tengo acá algo para ver. En la versión BIN dice así: pero la persona sea ciudadano o extranjero o actúe definitivamente e insulte al Eterno, esa persona será eliminada de entre su pueblo. Y acá está la palabra eliminada. Porque ha despreciado la palabra del Eterno y ha violado su mandamiento, esa persona será eliminada del todo, llevará su culpa. Para ver en otras versiones también cómo está. Bueno, entonces entendemos que esta palabra cortada era la palabra caré, que significa un tipo de muerte, pero sospechosa. Famosa muerte sospechosa. ¿Por qué le habrá pasado estas cosas, no? ¿Por qué ocurrió esas cosas? No es para que nos asustemos, ¿no? Entonces, si yo hago cosas malas me puede. Es que uno tiene que entender nomás, hacer maldades, hacer cosas terribles, automáticamente, espiritualmente vos te estás apartando del Padre. ¿Qué pasó con David cuando, por ejemplo, cometió el pecado contra Urías? ¿Se acuerdan? Él se quedó apartado del Eterno, quedó separado, ya no tenía comunión con Él, y él hablaba de todo lo que acontecía en esa situación. Entonces, muchas veces estas cosas traen tragedia en la vida de las personas. Actuar con soberbia, actuar con rebeldía. Bueno, ahora, teniendo como contexto este punto, estos argumentos, veamos lo que dice en el versículo 32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía la leña el día de reposo. Ya, acá entramos con, parece que se va a otra parte. Fíjense que estaba hablando del soberbio, de lo que le va a pasar, qué van a hacer esa persona, y de repente parece que cambia de pantalla, ¿no? De escena. Y habla ya de que estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña el día de reposo, el día de Shabbat.
¿quién sería este hombre que estaba recogiendo leña? ¿Quién sería y por qué estaría recogiendo leña? Eso es lo que nosotros tenemos que averiguar. Primero, probablemente es un israelita o un extranjero, porque si van a aplicar alguno de los reglamentos establecidos por el Eterno por él, es porque era o un israelita o un extranjero que se había congregado con los israelitas, había hecho parte del pueblo, ¿no? Dice, y los que le hallaron recogiendo la leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Ahora, acá hay dos puntos. Uno puede, fíjense, atiendan muy bien, uno puede estar haciendo algo que no está permitido y lo primero que hace alguien que le encuentra haciendo eso que no está permitido es decirle, oye, no haga eso. Es lo primero que hacen. No haga eso. Hermano, hoy es Shabbat, hoy el Eterno quiere que estemos en nuestra casa descansando. Es lo primero que va a hacer, ¿no? ¿Verdad? Entonces esa persona puede dar explicaciones. Mira, amigo, hermano, sí, yo entiendo, pero ahora estoy en una situación muy difícil en mi casa. No sé qué explicación habrá dado. Puede ser una de las razones. O otro, que es la que yo creo, teniendo el contexto de lo que estábamos viendo arriba, no se metan en mi vida, déjenme en paz, ¿qué le importa a ustedes? Ese probablemente puede haber sido otra respuesta. Recuerden, estoy hablando con probabilidades, siempre teniendo en cuenta lo que estábamos viendo arriba, porque la Biblia algo nos quiere decir, la Biblia un mensaje nos quiere dar. Entonces primero nos habla arriba del soberbio, de que menosprecia al Eterno, menosprecia su palabra, y después abajo habla de un hombre que estaba recogiendo leña en Shabbat y que le ven dos personas y que le traen. Quiere decir que no vino él. Quiere decir que no es que vamos, acompáñanos junto a Moisés. Quiere decir que el tipo le trajeron. El tipo fue como un apresamiento. Pero algo tuvo que haber ocurrido. No vayan a imaginar ustedes que, por ejemplo, una persona está en Shabbat haciendo algo y directamente ya es como una dictadura, va a ser sentenciado a ser ejecutado. Y esto es muy interesante, para mí fue muy interesante esta parte, porque acá aparentemente hay textos que se contradicen, aparentemente. Siempre la persona dice, la Biblia no se contradice, pero no es que se contradice, muchas veces hay que entenderlo de perspectiva. Bueno, entonces dice que lo hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y versículo 34, y lo pusieron en la cárcel. Ya va a la cárcel por estar recogiendo leña, ya está en la cárcel. Aparentemente, recuerden, desde mi perspectiva, este hombre ha hecho algo más que simplemente recoger leña. Ha hecho algo más. No aparece en la escritura otro acontecimiento igual. Algunos dirían, bueno, ya los israelitas carmentaron, pero aparecen cosas peores. No aparece acontecimiento igual a este, pero aparecen cosas peores. Peores cosas van a hacer. Quiere decir que aquí el tema, desde mi perspectiva, no es simplemente estar recogiendo leña en Shabbat. Hay algo más que nosotros tenemos que encontrar. Y vamos a verlo. Aquí en el 34 hay una nota. Fíjense vamos a hablar un poco de lo que es el Shabbat de acuerdo a algunos textos. Génesis 2.3 dice así. Génesis 2.3. Nueva traducción viviente. Elohim bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Este es el regalo de la creación de los cielos y la tierra, relato. Entonces, bueno, este texto habla ya del principio que el Padre declaró santo el día séptimo, porque descansó de toda su obra. Lo bendijo y lo declaró santo. O sea, para el Todopoderoso, el día de reposo es un día santo. Un día, ¿qué significa santo? Un día apartado, un día especial. Así sale desde el principio, desde Génesis. Ahora, Éxodo 16, 29 dice así. Atiendan bien. Tienen que entender que
el día de descanso es un regalo del Eterno para ustedes. Por eso Él les provee doble cantidad de alimento el sexto día, a fin de que tengan suficiente para 2 días. El día de descanso todos deben quedarse en el lugar donde estén. No salgan a buscar pan el séptimo día. Así que la gente no recogió alimento el día séptimo. Esto era cuando se le estaba dando el maná. Se les dijo, el maná van a recibirlo durante 6 días. El día sexto va a aparecer, van a recoger doble, para que el día séptimo no tengan que ir más a recoger. O sea que el Padre les va a proveer para que ustedes tengan sustento. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Si el Padre dice que les iba a proveer y el maná caía del cielo, entonces no había necesidad en aquella época de salir a buscar nada. ¿Por qué? El maná estaba ahí listo. En aquella época. Ahora, ¿qué pasaría en este tiempo? Si vos, doy un ejemplo, vos estás en tu casa y tenés varios hijos y están con hambre y no comieron desde el viernes al mediodía y es sábado al mediodía y tú, tengo hambre. ¿Qué pasaría ahí? No, hijo, esperaremos acá, el maná caerá. Salgan al patio y esperen, hermano. Pues ya no cae el maná, papá. O sea, el viernes ya tiene que caer, si cayó, no cayó. Si el viernes no comimos, ya no comemos más hoy también. Entonces hay que tener en cuenta muchas veces este punto antes de empezar a juzgar. Es fácil si uno en su heladera tiene todo, doble, triple. Si uno puede comprar todo lo que tiene, es fácil decirle al otro, no tienes que hacer, no está guardando el Shabbat. No. Estoy hablando de la perspectiva actual. No estoy hablando de actuar con soberbia. Hay que tener en cuenta este punto. Estoy hablando de la persona que necesita, si necesitaría. Entonces, por eso uno tiene que tener en cuenta este punto. En aquella época, el Padre les dio toda la posibilidad de que ellos puedan tener todo lo que quieran para poder guardar el Shabbat. Entonces, si alguien saldría en aquella época a hacer algo en Shabbat, ¿por qué sería? ¿Porque el Padre no le dio? ¿Porque necesita? ¿O por soberbia? ¿Qué creen ustedes? Por soberbia, ¿no? Entonces acá nosotros ya estamos más o menos calculando cuál habrá sido el problema de este hombre que salió a recoger leña en Shabbat. No tenía necesidad, no había necesidad, pero él igual salió. Segundo, aunque 2 personas le han observado, él no quiso tal vez hacerles caso y más bien reaccionó contra ellos. Tenemos otro texto, Éxodo 31, 14. Y este es un texto interesante porque está en Éxodo. Así que guardarás el día de Shabbat, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Así dice acá, de cierto morirá. Y esta palabra morirá otra vez, si uno analiza bien desde la profundidad, es separado del Eterno. Va a ser separado del Eterno. Porque acá habla de la palabra profanar. No simplemente está quebrantando el día de reposo, sino está menospreciando al Eterno, haciendo algo que al Eterno le ofende. Hay que tener en cuenta muy bien esto. Y algunos puede ser que estarían idolatrando o no sé, o qué sé yo, algunas cosas que ofende al Padre, menospreciando su nombre. No sé, tal vez alguien viene y le explica, mira, estamos en Shabbat, a mí qué me importa el Shabbat, a mí no me interesan esas cosas, yo no creo en esas cosas, yo vivo mi vida. Esto es lo que la Biblia nos está queriendo hacer entender. Yo le estoy explicando eso porque en los últimos tiempos nos hemos convertido nosotros en jueces y no podemos ver nadie en fariseos puros. ¿Por qué tus discípulos recogen espiga en Shabbat? ¿Por qué no se lavan las manos? ¿Por qué sanaron a un enfermo en Shabbat? Todo. Ya nuestra mente se ha convertido en una mente farisea. Claro, habrá personas que a propósito quebrantan el Shabbat, que estoy casi dudando, porque la persona que tiene la fe no lo haría a propósito. No sé si existiría tal persona, y si existe tal persona que
quiere, ¿cómo se puede decir?, desafiar al Eterno no guardando el Shabbat, el Eterno es el que le va a traer el juicio. Ahí se aplica el caré. Ahí se aplica. Él le va a empezar espiritualmente a matar y después a alejar, y no sé si otras cosas más vendrían. Eso yo no sé, yo no voy a hablar de eso. Si aparecería otra cosa más, yo no sé. Pero es voluntad del Eterno. Pero es para que nuestro entendimiento sea categórico. Está bien. Entonces, acá dice que será separado, profano, ¿no? Profano. Porque cualquiera que hiciere, acá sale la palabra obra alguna en él, aquella persona será cortada, y acá sale la palabra de caré. ¿Qué es caré? Expulsado de en medio de su pueblo. Entonces más arriba hablaba de que iba a ser eliminado el que profanaba. Ya le expliqué qué es profanar. Es como desafiar al Eterno en Shabbat. Es como hablar como tipo Caín, ¿no? Mi hermana, así le desafió. Vamos a ser el que desafía, ¿no? A mí no me importa tu día de reposo, no te tengo miedo. Eso te profanas, o empezar a idolatrar o a hacer otras cosas paganas en ese día. Y el otro hace obra alguna, es como este que salió a recoger leña y actúa con soberbia. Desde mi perspectiva, teniendo en cuenta el libro de Números, actúa con soberbia. No tenía necesidad de hacer ninguna obra, porque el Padre le había proveído todo. En este caso, en este punto, ellos no tenían necesidad de hacer nada. Sí lo hicieron por necesidad, porque tenían hambre. El propio Yeshua habló una vez sobre ese punto. Bueno, eso para tener en cuenta. Bueno, continuemos. 35, ¿no? Sí. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado. El 35 dice, lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y fíjense que en Éxodo dice que el que profane el Shabbat va a ser ejecutado, eliminado, apartado, y el que haga una obra en Shabbat se le va a cortar también. Entonces aparentemente ya estaba determinado lo que se iba a hacer, pero acá el número dice que no estaba determinado. Entonces, ¿cómo se explica eso, no? Supuestamente ya tenían la reglamentación de qué harían con tal persona, pero acá dice que no estaba determinado. Entonces, por eso, esto nos hace entender una vez más que acá el problema era que no estaba determinado si él profanó o actuó con soberbia o qué cosa lo que hizo. Entonces, se tenía que hacer un tipo juicio. Se tenía que preguntarle, mira amigo, ¿por qué vos hiciste así? ¿Por qué en Shabbat saliste? ¿Qué había en tu corazón? Se le tenía que explicar. Eso es lo que la Biblia nos está queriendo explicar. Tenemos que ver entonces que realmente vos estabas queriendo encender alguna fogata a Moloch o a Baal, querías sacrificar algún cordero allá en el monte. ¿Qué querías hacer? ¿O por qué saliste? Si tenías todas las cosas ya para comer, el Padre ya te proveyó, ¿qué había? Entonces hay que escuchar, hay que ver qué va a decir. Y aquí es donde se aplica lo que dice arriba. Este hombre actuó con soberbia. Es uno de los que le dije que al principio quedó renegando, quedó molesto, porque tenemos que obligados a hacer lo que dice Moisés, vagar 40 años en el desierto. Tipo, estoy cansado de él, estoy harto. Entonces, esta persona ultrajó, no se puede decir, o sea, menospreció al Eterno. Eso es lo que ha ocurrido. Y vamos a ver que eso es así. Ya vimos, 35. Y el Eterno dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. O sea, un mandato muy duro, ¿verdad? ¿Duro es o no? Imagínense si ahora cada vez que uno quebranta el Shabbat, esta va a ser el veredicto. Todos los días van a ser ejecutadas las personas. ¿Qué ocurrió acá? Yo también me sorprendo. A mí siempre me dicen también, entonces si es que vos decís que hay que guardar el Shabbat, el que no guarda el Shabbat hay que matarle, porque en la Torah, en la Biblia dice que hay que, irrevisiblemente, hay que matarle. Entonces hay que analizar qué hizo ese hombre, qué fue lo que hizo, qué fue lo tan grave que hizo.
Vamos a ver algunos textos de la Biblia que nos hablan de qué sería lo tan grave que haría una persona para que reciba tal sentencia. Levítico 19:3 dice: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis yo el Eterno. Y si ustedes van al contexto de todo el capítulo 19, habla del trato con los demás. ¿Se acuerdan que le había dicho cuáles eran las reglas que ellos tenían que tener para tener la convivencia? Trato con los demás. No blasfemar el nombre del Eterno. No menospreciar la tierra. Una de las cosas importantes era el trato con los demás. Entonces, una persona que menosprecia el Shabbat, también, según este punto de vista, menosprecia a sus padres. Una de las características que tiene, dice, la persona que no quiere seguir al Todopoderoso, tampoco quiere seguir a sus padres. Es una probabilidad. Recuerden que menospreciar a sus padres también tenía juicio, tenía castigo en aquella época. Puede ser, recuerden que yo siempre estoy hablando con posibilidades, porque la Biblia sí la podemos analizar. Puede ser que este hombre, sus padres le hayan dicho: hijo, no haga eso, hijo, no sea así. Y él igual no les obedeció y se fue y quebrantó el día de reposo. Generalmente nosotros los papás lo que le decimos a los hijos: hijo, hoy es Shabbat, hijo, en Shabbat no hay que hacer esto, muchas veces. Entonces, los padres muchas veces tratan de guiar a los hijos para que por lo menos intenten guardar el Shabbat, ¿no? Por lo menos intenten. Levítico 19:30 dice: mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia yo el Eterno. El santuario es la Mishkan, el tabernáculo. Quiere decir que cuando vos estás guardando el día de reposo, vos estás honrando también la presencia del Todopoderoso en ese lugar. Cuando vos estás quebrantando el Shabbat, quiere decir que a vos no te importa que la columna o el Eterno está morando ahí. El Eterno está morando con nosotros y a mí qué me importa, yo voy a quebrantar el Shabbat. Entonces una persona que está blasfemando contra el nombre del Eterno, Todopoderoso. Estamos hablando de la perspectiva de actuar con soberbia, no una persona que no sabe ni no entiende y no conoce y está en ignorancia. Sabe muy bien y cuando lo está haciendo para desafiar al Todopoderoso. Yo sé que estás ahí, pero no me importa, yo voy a ir a cortar leña, a ver qué me hace. Ese es. Entonces, ya contra el Eterno, contra los padres, contra el Eterno. Estamos viendo, ¿no?, lo que los textos de la Biblia nos dicen. Ahora, Números 15:31, que habíamos visto hace rato, dice: por cuanto tuvo en poco la palabra del Eterno y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada, caret, esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Quiere decir que esta persona fue llevado ante Moisés y Aarón, fue interrogado, se le hizo un juicio y se descubrió todas las cosas que había en su contra. ¿Por qué estaba quebrantando el Shabbat? No solamente porque ese día necesitaba leña, era una persona que estaba actuando negativamente. Se hizo un juicio, se sacaron respuestas. No se completó acá, pero la Biblia nos va aclarando las razones. Fíjense lo que dice ya en los profetas. Isaías 56:2. Dice: bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo, que dice ahí, para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. ¿Quién es bienaventurado, dichoso, feliz? No profana el Shabbat. Profanar es no hace cosas paganas o cosas que desafían al Eterno en día de Shabbat. Y también no hace cosas malas. No perjudica a otro, no le daña a otro. Entonces está hablando de que una persona que le está dañando a otra persona está profanando, entonces es desdichado. Podemos tener en cuenta entonces que esta persona no simplemente estaba quebrantando el Shabbat, sino estaba haciendo actitudes y cosas perversas. Ezequiel 20:13, fíjense lo que decía Ezequiel, el profeta Ezequiel en tiempos de Babilonia, ¿no? Sin embargo, los israelitas se rebelaron contra mí, dice, y se negaron a obedecer mis decretos en el desierto. En el desierto, precisamente está hablando de acá, del tiempo de Bamidbar, Números. Desobedecieron mis ordenanzas a pesar de que la obediencia les hubiera dado vida. A pesar de que sabían que la obediencia le daba vida, ellos no. O sea, actuaron con soberbia. Por lo menos este hombre actuó con soberbia.
Además, profanaron, una vez más, mis días de Shabbat. Por lo tanto, amenacé con derramar mi furia sobre ellos e hice planes para consumirles por completo en el desierto. Así está saliendo en el libro de Ezequiel. Ezequiel 22, 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio de ellos. Habla más cosas otra vez de por qué la ira del Todopoderoso caería por quebrantar el Shabbat. Entonces no, es simplemente que quebrantó el Shabbat. Cosas más. Por eso no se sabía todavía en ese momento que se iba a determinar, porque hay que analizar qué hizo este hombre, cuántas cosas cometió. Así que no hay que insinuar por ahí, quebrantar el Shabbat te traerá la muerte. Se tiene que hacer, analizar por qué, por qué punto. Pero el fariseo no quiere escuchar eso. El fariseo quiere condenar nomás ya, directamente. Yeshua habla, Mateo 12, 5. ¿O no habéis leído en la Torá cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Está escrito que ellos ese día tenían que trabajar, tenían que hacer muchas cosas. No se les condenaba, porque el trabajo que tenían que hacer era necesario. Cuando Yeshua está hablando esto, ¿qué significa? Que cuando una persona por alguna razón tiene que hacer algo en Shabbat, el Todopoderoso le puede considerar sin culpa. No vayan ustedes a todas las personas porque hace algo en Shabbat ya condenarle directamente. Sí, pero es hablar de los levitas. Yeshua le está usando como modelo, como ejemplo a los levitas, para hacerle entender. En ese caso él estaba hablando sobre él y sus discípulos. Estaban ahí. Marcos 3:4 también. Y les dijo, es lícito, esto es cuando le sanó a un hombre con la mano seca, ¿no? Y les dijo, es lícito en los días de reposo de Shabbat hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. ¿Por qué le pregunta esto? Porque para ellos nada no hay que hacer en Shabbat. Ni el bien ni el mal. Y muchas veces el bien puede ser ayudarle a alguien, trabajar para alguien, darle algo a alguien, mantenerle a tu familia, proveer alimento para tu familia. ¿Eso es bien o eso es mal? Muchas veces no sabemos lo que hace que esa persona por alguna razón tenga que hacer algo en Shabbat. Después, o quitarla, pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Es el problema cuando uno tiene duro el corazón, no quiere escuchar estas cosas. No, a mí me enseñaron que hay que guardar el Shabbat y al que lo quebranta le voy a exigir, le voy a exhortar y le voy a decir que va a quedar fuera del reino del corazón duro. Uno tiene que aplicar el Shabbat con toda dureza para él mismo. No necesita exigirle a otros. Vos tenés que ser exigente para vos mismo. Amén. Sí. Entonces, mirándolo alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y la extendió la mano y fue sana. Bueno, continuamos con Números. Versículo 36. Entonces le sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como el Eterno mandó a Moisés. Finalmente, este hombre profano murió. Igual, a pesar de que dimos todas estas posturas, ¿no? Igual, uno puede leer así como está en el texto nomás y también tener esa postura, no hay problema, ¿no? El texto dice que estaba recogiendo leña, le encontraron dos personas, le trajeron a Moisés, Moisés esperó ahí, le habló al Eterno y el Eterno le dijo, mátale, y le mató, y punto. Y ahí nomás, y se quedó ahí. Pero si uno quiere hacerle una investigación más rigurosa, más abierta, usando más textos, para, por ejemplo, si el pariente me viene y me explica, oye, vos, pastor, que entendés, era mi pariente esa persona, explícame, ¿por qué le habrán matado a ese mi pariente? Entonces, tratando de ver algunas probabilidades, ¿no? de por qué habrá ocurrido. No siempre poner que el Todopoderoso determinó así, ¿no? Tiene que haber siempre algunas razones, y si no hay, bueno, paciencia. Pero bueno, y fíjense lo que dice después. Después de este acontecimiento,
aparece otra cosa, otro tema. Y el Eterno habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Franjas eran como tiras, ¿no? Tiras así en la ropa, ¿no? Tiras, y es como cuando uno tiene una camisa, ¿no? Así, una camisa y le quita los hilos. Antes por el vaquero se hacía mucho así, ¿no? Se le quitaba todo sus hilitos, o algunos que usaban ropa tipo del viejo este, ¿no? Así le pone todo cintitas, ¿no? Como adorno. Hay una cosa interesante, no vayan a pensar que esto es una ordenanza que es nuevo para ellos. Esto ya era parte de la cultura de esa región. Esto es muy importante entender. La cultura de esa región acostumbraban usar flecos por las ropas. Y muchas veces esos flecos les identificaba como miembro de la realeza o de tal grupo o de tal, por ejemplo, si eran grupos sacerdotales, les identificaban así. O sea, era común que tengan así distintivos por sus ropas. Importante entender eso. Entonces, era parte ya de la cultura de aquella época. Pero ahora el Eterno le está queriendo a ellos entender una parte de la prenda tradicional de aquella época, pero con un distintivo que le van a poner. Pongan cada franja de los bordes un cordón de azul. Le van a poner entonces un cordoncito de azul a sus franjas, ¿no? De su ropa. Puede ser borde de su vestido, dice. Puede ser cualquier color de su vestido, pero le van a poner un cordón de azul. ¿Para qué esto? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? Recuerden, aquella época de las personas que tenían, por ejemplo, es un distinguido hombre de la realeza. Él, por ejemplo, es experto en matemática. Estos hombres que ves que tienen las franjas verdes son expertos en naturaleza. Aquellos que tienen la franja rosada son expertos en algo así. ¿Me están entendiendo, no? Más o menos de esa manera. Yo le estoy dando una perspectiva básica. Ustedes si quieren averiguar, vayan, investiguen cultura antigua, cómo se vestían, cómo se identificaban y saldrán más ideas. Pero esto es importante para entender que esto era parte ya de la prenda de aquella época y solamente se le está agregando algo, igual que el velo, igual que el talí, todo eso era parte. El talí después nomás apareció, antes era un manto nomás que usaban para cubrirse del sol o del frío. El velo también, el velo no era una prenda religiosa en aquella época, era parte de su vestimenta. Hasta ahora en el Medio Oriente utilizan, ¿no? El velo, esa prenda. Y bueno, algunos no están de acuerdo, bueno, lo siento, pero yo les tengo que explicar lo que desde la perspectiva histórica significaba eso. Pero después se le fueron dando algunos, se puede decir, significados espirituales y religiosos. Después no, antes no eran así. Entonces, versículo 39, y os servirá de franja para que cuando lo veáis, fíjense lo que dice acá, os acordéis de todos los mandamientos del Eterno, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Fíjense muy bien en esta respuesta. ¿Por qué se van a poner esta franja con el cordón azul? Para que sus deseos pecaminosos, cuando aparezcan, ustedes se acuerden de los mandamientos. ¿Me están entendiendo? Para que sus deseos contra mi palabra empiecen a aparecer, ustedes se den cuenta que yo dejé mandamiento contra de eso. Para que recuerden. Entonces, si uno analiza muy bien, es como hacerle entender, por causa de que no tienen un corazón sincero, yo les voy a poner un recordatorio. O sea, feo lo que voy a decir, pero no son de confianza ustedes. No son de confianza. No puedo confiar en ustedes. Así que yo les di mi palabra, este cordón
le va a hacer recordar cuando van a querer quebrantarlo. Suena feo, ¿no? Entonces, si yo, no es que está mal tener, muchas veces yo tengo en alguna mi ropa y algunos tienen, ¿no? Está muy bien, porque nos hace recordar el mandamiento del Padre. Pero, ¿por qué el Padre nos dijo que nos pongamos? Porque en nuestro corazón muchas veces aparece cosas negativas, ¿o no? No, pastor, hereje, eso está hablando, seguro que vos sos así. Yo no. Yo siempre pienso cosas buenas, ¿no? Siempre estoy pensando lo más lindo. Así es. El Padre nos hace entender, no es así. Entonces, esto era en aquel tiempo. En aquel tiempo. La pregunta que yo le hago siempre a las personas: ¿cambió el corazón de los israelitas después de este mandamiento? ¿Hicieron lo que dice la palabra del Eterno después de estos mandamientos? ¿Conocen ustedes lo que viene después de los textos? ¿Cumplieron o no cumplieron con lo que el Sipsí representaba? ¿Tenían o no tenían el Sipsí? Se llama, por cierto, no le dije el nombre. Los flecos se llaman en hebreo Sipsiyot, ¿no? Flecos. ¿Cumplieron o no cumplieron el propósito del Sipsiyot en sus vidas? No. O sea que esos Sipsiyot no funcionaron en sus corazones. Entonces, pensar en esta época, un ejemplo, ¿no? Que yo, porque tengo esos Sipsiyot, soy una persona fiel a los mandamientos, más fiel que los israelitas que vieron el mar rojo abrirse, que comían el maná al desierto, que venía la columna de la nube. Yo soy más fiel. Es como ser soberbio. Es como ser soberbio. Por eso es importante entender. Entonces, ¿qué es lo que puede hoy en día realmente hacerme recordar a mí los mandamientos del Eterno? Entonces, para eso fueron dados, ¿no? Para que no os prostituyáis, dice. Fíjense lo que dice, voy a leer algunos textos de la Biblia. Deuteronomio 8:11 dice así. Esto es lo que el Padre quiere que ellos tengan en cuenta. Ya les avisa. Cuídate de no olvidarte del Eterno tu Elohim para cumplir sus mandamientos. Eso era el objetivo del Sipsiyot. Que te hagan acordarte de los mandamientos. ¿Pero en qué sentido? Y miren lo que dice acá. Sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. ¿Y qué dice ahí? Y se enorgullezca tu corazón con tu Sipsiyot, y te olvides del Eterno, tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, ¿qué era lo que iba a hacer que ellos se olviden de los mandamientos y los decretos? Que ya iban a estar bien saciados. Iban a comer bien, ya iban a tener buenas casas, buena vida. Entonces ya no necesitaban más de vivir, porque ahora ellos dependen de su dinero, de su poder. Y eso es lo que iba a ocurrir en sus vidas. De eso es lo que ellos tenían que cuidarse. Esos Sipsiyot iban a estar ahí para hacerle entender que vos dependés del Eterno, vos sos siervo del Eterno. Muchas veces algunos siervos usaban para identificarle, son siervos míos, son siervos tuyos. Para eso usaban. Eso le iba a hacer entender, sos siervo. No, ahora yo soy todo un importante gerente, soy todo un... Y precisamente fue lo que ocurrió cuando llegaron a la tierra de Canaán. Bueno, continuemos. Versículo 40, números 15-40. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, ¿y qué dice ahí? Y seáis santo a vuestro Elohim. O sea, el objetivo de tener estos Sipsiyot es que vos te apartes de las cosas mundanas y paganas, para que seas consagrado al Eterno. Y acá hay otro texto, Jeremías 31:33. Fíjense que Jeremías 31:33 habla después de que ellos fueron ya llevados a Babilonia, o cuando estaban ya a punto de ser llevados a Babilonia, por precisamente haberse olvidado de los mandamientos del Padre y haber creído que tenemos la gran ciudad, tenemos el gran templo, tenemos el gran muro, nadie puede contra nosotros. Se rebelaron contra el Eterno. Y aunque tenían su Sipsiyot, no les servía, porque en su corazón ellos se habían apartado del Eterno. Entonces estos Sipsiyot tenían que hacerte recordar la Torah, los mandamientos, en el corazón. Ellos tenían por la prenda, pero no tenían en el corazón los mandamientos. Entonces ya cuando va a venir el juicio, el castigo, la deportación, Jeremías les habla
de una esperanza, y eso es muy importante. Jeremías 31:33 dice: pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Eterno. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón, y seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Yo voy a empezar a trenzarles Sifsiyot en la profundidad de su alma, de su mente y en sus corazones en el futuro, porque los que tienen acá no les ha funcionado. Hay que entender bien este punto. Ahí en esa época todos tenían su Sifsiyot, pero Jeremías le está hablando, va a llegar un futuro en que ya no va a ser más ahí en su ropa nomás como le ordené en el pasado, dice, sino les voy a dar un Sifsiyot en lo profundo de su mente y en su corazón. Yo voy a hacer eso, dice. Él va a hacer eso. ¿Y se hizo eso? Sí, a través de nuestro maestro Yeshua, esto se cumplió. El versículo 41. Yo, el Eterno, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Elohim, yo, el Eterno. Entonces ahí le está terminando, ¿no? Ahora una nota más. Las franjas en los vestidos. Voy a leer en la versión BIM. El Eterno le dijo a Moisés lo siguiente: habla al pueblo israelita y dale instrucciones de que hagan fleco en los bordes de sus vestidos, a través de las edades, que pongan un cordón azul en el fleco de cada esquina. Entonces, dice que esto fue un mandamiento perpetuo, ¿no?, que se tenía que hacer. Pero recuerden que Jeremías le dio una promesa que en el futuro iba a hacer ese Sifsiyot, se iba a colocar en nuestro corazón, nuestra mente. Ese será un fleco, mírenlo y recuerden los mandamientos del Eterno y obsérvenlo para que no sigan sus propios pensamientos y deseos y en impulso lujurioso. Así se acordarán de observar todo mi mandamiento, de estar consagrados a Elohim. Y yo soy Elohim, el que los sacó de la tierra de Egipto, dice. Ahora, acá voy a ver un texto más. Lucas 8:43. Ocurrió algo interesante en la vida de Yeshua. Y para recalcar nomás algo. Dice, una mujer, Lucas 8:43, de la multitud. ¿Se acuerdan? La mujer tenía 12 años de enfermedad de flujo, ¿no? Hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. 12 años que estaba sufriendo. O sea que se puede decir que nada exterior le podía cambiar, porque había buscado todos los médicos. Médicos son en aquella época los que trabajaban con, se puede decir, brujería. ¿Sí? Ellos eran los médicos, no había médicos como ahora. Acercándose a Yeshua por detrás, le tocó el fleco, dice acá, ¿no? O podríamos decir los Sifsiyot. Ella vio Sifsiyot en Yeshua. Pero la pregunta que yo me hacía, ¿todas las personas usaban Sifsiyot en ese tiempo? Todos tenían Sifsiyot, los discípulos, todo, era parte de ya era una tradición, ya era una ley en la Torah y una tradición. Pero esta mujer no vio simplemente los Sifsiyot. Según la vida de Yeshua, él dice que la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza. También había escuchado que a través de Yeshua muchas personas habían sido restauradas y habían cambiado su vida, y que se habían acercado más al Eterno, que de verdad le estaban siguiendo al Eterno. O sea que ella lo que vio a través de esos Sifsiyot es la voluntad del Eterno en la vida de ese hombre. ¿Me están entendiendo, no? Ella pudo ver. Así que no creamos que los Sifsiyot tenían un poder especial. Era la vida de esa persona lo que tenía el valor. Y eso Yeshua lo estaba aplicando perfectamente en su vida. Y eso vio esa persona. Él era un testimonio del Eterno. Se puede decir la imagen del Eterno para esa mujer. Por eso ella podía acercarse. Entonces ella entendió, si yo me acerco y por lo menos con la multitud no puedo hacer nada, tocaré el borde, el fleco del manto,
que representa lo que decía en Números, ¿no? Mi palabra, mis mandamientos, mis instrucciones y mi sanidad también, mi restauración. Y ella hizo eso y se acercó a él. Entonces, ¿eso qué nos hace entender a nosotros? ¿Que nosotros tenemos que ver el yo de las personas? No, tenemos que ver la vida de la persona, reflejada en el Mesías, a través del Mesías. Eso es lo que hace que nuestra vida pueda cambiar. Eso es lo que nuestra vida pueda seguir adelante. Miren lo que dice acá. Acercándose a Yeshua por detrás, tocó su sipsilló, la túnica al instante, la hemorragia se detuvo. Juan 14:21 dice así. Yeshua está hablando. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Amar significa servir, el que tiene los mandamientos. Y yo le amaré, y sale acá, me manifestaré a él. Recuerden que el sipsilló era algo que se manifestaba, pero acá dice que si vos guardás mis mandamientos, me serví, mi vida, el reflejo de mi vida se va a ver por vos. No sé si me están entendiendo. La gente no va a ver tu sipsilló. ¿Qué va a ver? A Yeshua reflejado en tu vida. Eso va a ver. Y al ver a Yeshua reflejado en tu vida, ¿qué va a ver? Las ordenanzas, los mandamientos, los decretos. Dice más, le dijo Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. No me ama, no guarda mis palabras. No quiere servir. ¿Por qué no le sirve al Eterno? ¿Por qué no hace las cosas que el Eterno ordenó? Porque no guarda su palabra, dice. ¿Y qué dice acá? El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Eterno que me envió, del Padre. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordaráis. Ahí está el cumplimiento que estaba hablando el profeta Jeremías. En el postrer tiempo, el Todopoderoso va a poner en lo profundo de nuestra mente y en nuestro corazón sus estatutos y sus decretos. Eso es el poder que ahora está hablando Yeshua, que el Padre va a enviar, que es el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh que hace en nuestro corazón nos hace recordar las palabras, nos hace recordar esto está bien, esto está mal, esto es correcto, esto es incorrecto. Él es el que nos da la sabiduría para poder caminar en este mundo. Es el Ruach, el poder del Eterno. Es la promesa que se le había dado a los antiguos profetas. Amén. Hebreos 12:2. Fíjense lo que dice ahí. Fijemos nuestra mirada en Yeshua. Ya no, con eso, los que usan sipsi, está muy bien, es excelente, pero no se pasen mirando quién usa sipsi y quién no usa. Eso es lo malo que no hagan, ¿no? ¿Por qué vos no usas sipsi? ¿Será? Vos sos un hereje. ¿Por qué vos no usas sipsi? ¿Será? Vos sos un falso. No. Fíjense en Yeshua, dice. Entonces, fíjense si esa persona es una imagen de Yeshua. Si camina los pasos que caminó Yeshua. Acá dice, fijemos nuestra mirada en Yeshua, pues de él procede nuestra emuná, dice. De él viene nuestra fe. ¿Qué es fe? Fidelidad a la palabra, fidelidad al Eterno. Emuná significa eso. Que somos fieles a la palabra. Eso es lo que se va a ver después. Y él es quien la perfecciona. Yeshua soportó el sacrificio sin hacer caso a lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Elohim. Amén. El Padre entonces, a través de este pasaje de Números, nos enseñó tres cosas importantes. Actuar con soberbia nos puede apartar espiritualmente del Eterno, de su voluntad, y hasta nos puede arruinar la vida. Puede quitar nuestra salud y todo. La soberbia, hay que despojarse de eso. Segundo, las personas que desafían al Eterno, quebrantando los mandamientos a propósito, ¿no? Al final tienen juicio. En este tiempo nosotros no podemos hacer juicio contra esa persona,
pero vendrá el tiempo en que el Padre establecerá su juicio, ¿no? Es una sombra profética, ¿no? En el caso de esta persona que quebrantó el Shabbat. Yo puedo entender que esta persona le desafió al Eterno quebrantando el Shabbat. No es que necesitaba trabajar o necesitaba hacer algo o urgentemente tenía que conseguir estas cosas. Y tercero, el Padre quiere que nuestra vida sea un reflejo de sus mandamientos. Al principio le dio la ordenanza a los tzipzit, pero imagínense cuando los tzipziyot, cuando tu vida manifestaba los mandamientos del Padre, los tzipziyot son adornos nomás allí, porque tu vida es lo que refleja que vos estás cumpliendo el mandamiento. Hoy en día muchas personas, ay, vos no estás cumpliendo los mandamientos, no tenés los tzipziyot. Por eso no, yo puedo poner los tzipziyot, oh, como este pastor cumple los mandamientos, pero él no sabe cómo es mi vida, no sabe realmente cómo yo soy, ni qué hago, ni qué pienso, ni qué. Esa es la diferencia. Por eso es muy importante que nuestra vida sea testimonio. Amén. Entonces, hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Números. Bendiciones y hasta pronto.